¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar la semana con mucha información, con propuestas, con discusiones, con asuntos importantes en el ámbito de la cultura, acompañada de Guemansin, de Rafa, hola, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Así es, hoy tenemos, Rafael, amigos, un mural que decora nuestro espacio. Este es un mural nuevo y tiene que ver con algo que se ha dado a conocer hace unos días. Ya sabíamos de su existencia, pero bueno, se seguía trabajando para poder inaugurar este espacio que se encuentra en el sur de la ciudad. De manera particular, Biscuac, muy buenas noches, quiero saludarlos. Ahí Memo ya nos está enseñando algunas de las imágenes. En un ratito más haremos el recorrido. Se estima que estamos viendo algo con más de 800 años de antigüedad y lo pueden visitar. Data del siglo XII y ahorita les vamos a compartir la información. Pero antes de esto queremos sumarnos al homenaje a 3 años de su partida, Ignacio Padilla, y hubo una conmemoración de su legado, de su obra. En el pequeño espacio que fue bautizado con su nombre y en su memoria, la librería Ignacio Padilla del Fondo de Cultura Económica en Papalote Museo del Niño se llevó a cabo un homenaje para recordar a este escritor a 3 años de su deceso. Con la presencia de amigos, familiares y autoridades del Fondo de Cultura Económica, se puso especial atención a la producción que Ignacio Padilla dedicó a los niños. Sí hay que poner acento particularmente en lo que tiene que ver con la obra infantil que le publicó el fondo, que es necesaria para que jóvenes lectores se aproximen a la figura de un autor memorable como lo es Nacho. Francisco Padilla, hermano del escritor, conoce muy bien el origen y el interés de Ignacio Padilla por los libros y el placer que sentía con historias que leyó en la infancia, como Caperucita, o bien volúmenes más largos que lo acompañaron pocos años después, como Los Tres Mosqueteros. Nacho era un gran escritor desde muy chico. Creo que influenciado de los cuentos que nos contaba mi madre y mi padre, que también son grandes cuentistas. Toda esa influencia desde pequeña edad a los tres hermanos nos fue influyendo y Nacho logró reproducir toda esa vocación, esa alegría, ese entusiasmo por la lectura y transmitirlo a otros a través de sus libros. Quería ponerme en manos de ese caprichoso destino al que tanto temía mi tío. Durante la presentación, Raúl Pérez Buendía leyó un fragmento de Última Parada en Ninguna Parte. Indiscutiblemente está presente y lo más entusiasmante es presuponer que a través de los muy pequeñitos lectores que su obra está formando en este momento, se está poco a poco gestando lo que en algunos años, esperemos muy pocos, va a conformar una nueva escena literaria mexicana que naturalmente, entre otros, se verá influida por la pluma de Nacho. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues la verdad es que qué bueno que sean los jóvenes los que continúen con la lectura y el legado de un escritor tan querido, tan admirado. Tan extrañado además, sí. Ignacio, de verdad, un gran vacío, pero está su legado, su escritura, para mantenerlo vivo y seguirlo recordando. Bueno, y ahora vamos con más información que tenemos para todos ustedes, que tiene que ver con danza, con música y con artes plásticas que se van a dar cita en el Conservatorio Nacional. Para la tercera edición de Pop-Up se ha preparado la participación de artistas plásticos como Betsabe Romero, Yuri Satarain, Bernes Zagarra, Ricardo Garduño e Irene Sundel. Además, en el escenario el elenco estará encabezado por los bailarines Elisa Carrillo y Mijail Kaninskin. Pop-Up nace con el objetivo de democratizar la cultura, de hacer que la gente de México, de los ciudadanos, nosotros, podamos disfrutar de recintos culturales, cada vez uno distinto, y sobre todo de la participación de artistas con talento mexicano, que viven fuera o dentro del país. Entonces lo que hacemos es crear una curaduría artística, que suban al escenario y bueno, pues que nos den lo mejor de ellos en el escenario. Pop-Up se realizará el 8 de septiembre en el Conservatorio Nacional de Música. La entrada es gratuita y los boletos deben ser solicitados a través de la página que aparece en pantalla. Y por supuesto en el escenario a Elisa Carrillo, vamos a tener a la pianista María Hahnemann, que es una pianista niña, es una niña prodigio. Vamos a tener al gran pianista Jorge Viladoms de Durango, que además él vive y trabaja en Suiza.
Entonces viene a Pop-Up también a hacer también un trabajo colaborativo con Elisa Carrillo. Entonces el programa va a ser enriquecedor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues continuamos qué noche, con más, ¿verdad? ¿no? Sí, continuamos con más y con esto que estábamos mencionando al inicio de Noticias 22, que tiene que ver con las imágenes que están detrás de nosotros. Más de 70 años estuvo cerrada y ahora reabre sus puertas al público la zona arqueológica de Mixcoac. Es un asentamiento en el que antaño se rindió culto a Mixcoatl, el dios mexica de las tempestades, así que bueno, de ahí viene el nombre de este barrio, desde luego. Estos vestigios se encuentran dentro de la Ciudad de México. Se trata de la zona arqueológica número 194, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual fue abierta al público de manera formal. La zona arqueológica de Mixcoac se ubica en la colonia San Pedro de los Pinos, a un costado del periférico y cercano al cruce de la avenida San Antonio. Fue el historiador Francisco Fernández del Castillo quien realizó la primera descripción de estos vestigios en 1916 y la denominó Mixcoac, que significa la serpiente de nubes, nombre que a su vez identificó en el mapa de Uppsala o de Santa Cruz, el cual fue elaborado en 1550 y en donde se da registro del lugar. Es un sitio, es una zona que tiene por lo menos, se conoce desde el siglo XII que hubo ocupación aquí. Entonces estamos hablando de cerca de 800 años, ¿no? Originalmente es un sitio quizá de tradición teotihuacana, después transita hacia la fase que conocemos como tolteca, finalmente prevalece lo mexica ya en su última fase. Es un lugar de culto, un lugar ritual, un lugar dedicado a honrar al dios Mixcoatl, una deidad característicamente guerrera de caza. Para 1920, y por instrucciones del arqueólogo Manuel Gamio, Eduardo Nogueira dirigió la primera excavación de la que hasta entonces había sido un montículo conocido como el Teocalli de San Pedro de los Pinos. El maestro Roberto Gallegos ha estado a cargo de esta zona los últimos 15 años. Él nos habla de la distribución de este recinto, cuyo uso no era precisamente habitacional. Tomamos en cuenta las construcciones que podemos llamarle monumentales. La pirámide, esta es la pirámide con varias épocas. Un patio que implica una distribución y organización de quienes construyeron. Si usted ve, hacia el norte está su sala de danza. A un costado, hacia el poniente, está un palacio. Es decir, y cuando hablamos de palacio tenemos que establecer la existencia de salas o aposentos. También advertimos que no es un sitio habitacional común y corriente. ¿Por qué? Porque siempre alrededor de los sitios arqueológicos de las zonas, siempre encontramos fragmentos de cerámica, utillaje de la vida cotidiana. Pedro Francisco Sánchez señala que el proceso de acondicionamiento de esta zona arqueológica tomó un poco más de 2 años. Al complejo, justo debajo de la lateral de periférico, se suma una pequeña sala introductoria, en donde también hay algunos vestigios. La zona arqueológica también convivía de manera armónica con el entorno que la rodea, y el cual, evidentemente, ha cambiado. Es muy singular que en el mapa de Uppsala aparece ahí referido el sitio de Mixcoac, lo que denota su importancia para ese momento que estamos hablando de los primeros años después de la conquista. Seguramente la zona habitacional estuvo en el entorno. Es un área que por la presencia de ríos, de cuerpos de agua que bajan de la parte poniente de la Cuenca de México, de la Sierra de las Cruces, pues es el primer requisito para que se den asentamientos humanos, ¿no? Entonces aquí se han encontrado vestigios, sobre todo hacia la zona de San Antonio, a propósito de las obras del metro, se encontraron vestigios de aldeas teotihuacanas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, tantos años y ya está ahí la recuperación, ya vieron las imágenes.
a visitarla. Hay que darse una vuelta. Sí, y a ser muy cuidadosos, muy respetuosos del espacio. Siglo XII más o menos cuando se edifica esta construcción. Y nos vamos a una pausa. Tenemos al regresar de la misma a la nueva titular del FONCA. Vamos a ver qué nos platica y cuáles son sus proyectos al frente de esta dependencia. Volvemos. Adriana Concevic asumió la titularidad del FONCA hace 8 días. Ahora está con nosotros para platicar acerca de la continuación o de la transformación de proyectos que fueron anunciados a lo largo de los últimos meses en esa institución. Adriana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Tuvimos el gusto de tener aquí a Marina Núñez Vespalova, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, hace unos cuantos días, quien nos dijo que, por un lado, sí va a haber continuidad en ciertos proyectos que se habían anunciado, como la descentralización, entre otros, pero que desde luego tú vas a tener toda la libertad para desarrollar también tus ideas, tus proyectos y la experiencia que tienes en instituciones como el Fondo de Cultura Económica, el INVAL, el INA, tu trayectoria como historiadora, editora, escritora, periodista, en fin, que todo esto se va a sumar para enriquecer. ¿De qué manera lo hará? Pues muchísimas gracias por invitarme en esta primera entrevista ahora desde este cargo. Pues mira, parte fundamental yo creo es que el FONCA es una de las grandes instituciones culturales de este país, ¿no? Ciertamente para mí junto con el INA y con el INBA es de las instituciones medulares en tanto permite y posibilita al estimular la creación de hoy, ¿no? Es decir, permite generar un patrimonio contemporáneo que es lo que vamos a ligar, y ese replanteamiento permanente de los artistas desde las muy distintas disciplinas de lo que es México y en un diálogo permanente con el mundo, ¿no? Entonces, creo que el FONCA como tal es de estas instituciones que ha ido generando a lo largo de los años un conocimiento y una experiencia que se ve en los proyectos y en las convocatorias que mantiene, y que son vitales para posibilitar el enriquecimiento de la vida, ¿no? Adriana, nuestro público que ve permanentemente Noticias 22 muy probablemente esté familiarizado con el trabajo que realiza el FONCA. ¿Nos puede resumir en unas cuantas frases cuál es la importancia de esta institución? ¿Qué hace? Apoya la creación, como acabas de decirlo, de manera muy particular mediante, por ejemplo, becas. Mediante estímulos de muy distinto tipo. Tenemos 8 programas que son realmente del FONCA y hay otra serie de programas, 7 que hacemos con otras instituciones. Te pongo un ejemplo. Se falló el día de ayer la beca María Grieber con el Auditorio Nacional. Es la única que estimula la composición contemporánea de música mexicana. Este proyecto es con el auditorio y se dan 6 becas a gente durante un año que va a poder estar trabajando sobre eso. Tenemos el Sistema Nacional de Creadores, tenemos el Premio Nacional, tenemos jóvenes creadores, creadores escénicos, en fin, ahora estamos por sacar una que no se emitió durante varios años, creo que desde el 2012 o del 2014, que es para músicos tradicionales. Entonces es una convocatoria que al postulante que resulta electo por el jurado se le otorga una beca de alrededor de 10,000 pesos, según la categoría, ¿no? En la que haya postulado y su trayectoria, por un año o por 2 años, que le da una mensualidad de 10,000 o 12,000 pesos y que le permite realmente dedicarse a esto, que no es otra cosa que enriquecer la cultura, ¿no? Adriana, ¿qué presupuesto tiene el FONCA? Mira, el presupuesto del FONCA de este año va a ser de 624 millones, considerando que 2 programas fundamentales y que están muy orientados a lo que me preguntabas hace ratito, se van a llevar directamente desde el FONCA. Estos 2 programas son los fondos regionales para la cultura y las artes y un programa que es bilateral con un Estado en que ambas partes aportan, la Federación a través del FONCA y el Estado, una parte, y que permite, bajo un esquema igual en el que los jurados son pares, estimular la creación de proyectos de esos estados, ¿no? Estos 2 programas se llevan en vinculación hasta hace
muy poco tiempo y ahora los va a llevar el FONCA, lo cual va a permitir uniformar las formas en las que se otorgan los estímulos. Ahora que mencionas esto de uniformar, me parece muy pertinente porque el FONCA, que es una institución muy sui generis y que incluso han venido otros países para estudiar cómo funciona por la experiencia que tiene este Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y tratar de implementarlo quizá en otros lugares, también obviamente por sus características, el apoyo, quien no lo recibe probablemente se sienta en desventaja y, en fin, suceden muchas polémicas como hemos visto este año, pero de siempre. ¿Hay algún mecanismo que se esté proyectando para hacer que sea mucho más transparente, mucho más claro, que las reglas del juego sean muy parejas para todos? Sí, mira, justamente buscando soluciones al tema de una mayor transparencia, lo que se ha decidido y es lo que estamos implementando y sobre esa línea seguiremos es no otorgar ninguna clase de estímulos fuera de programa, es decir, fuera de convocatoria, como primer punto que me parece que ya de entrada da una tónica de transparencia. Y la otra, Laura, es la insaculación de los jurados. Es decir, el FONCA siempre ha sido un espacio donde los pares son los que otorgan y deciden a quién se le otorgan los estímulos o becas correspondientes. Sin embargo, la decisión de quién es el jurado pues es muy importante. Todos sabemos que en nuestras comunidades eso puede prestarse a problemáticas. Entonces, la insaculación, en donde pues, se perfila quiénes pueden ser jurados de acuerdo a la convocatoria, permite que sea prácticamente por una selección de rifa, por supuesto con notario público certificando, ¿no? Entonces ya no hay manera de que haya un dedazo en la selección de jurados y que haya algún tipo de línea. Tenemos para despedirnos un minuto, me están avisando en cabina, y no me gustaría dejar de hacerte una pregunta que es importante a la luz de tu puesto como funcionaria pública, y es, hay una acusación que está saliendo ahora en diversos medios periodísticos sobre plagio. Dinos rápidamente, por favor, ¿quién te acusa, de qué te acusan y si tenías conocimiento o en qué va el proceso? Qué bueno que me preguntas, te lo agradezco, la verdad. En efecto, me enteré ahora que tomé posesión por las redes que hay una acusación de una señora que se llama Taide Acosta, que me acusa de haber plagiado algunos párrafos de un texto suyo en un artículo de revista, en un libro que publiqué en 2018 en el Fondo de Cultura Económica sobre Jaime Torres Bodet. La verdad es que ahora sé que metió una denuncia a Indautor. Indautor la desechó por no considerarla procedente en febrero. Ni siquiera me notificaron porque no consideraron que tuviera los elementos después de analizarla. ¿Tú te comunicaste ya con ellos para preguntarles? Claro, yo en cuanto vi esto en las redes, por supuesto, me comuniqué y después no es la única acusación que me hace, también hay otras, como que ocupé 2 cargos al mismo tiempo. ¿Pero son acusaciones verbales estas o hay una denuncia? Bueno, la de Indautor, te digo, la metió y demás. Las demás han sido en cartas públicas, ¿no? De todas maneras, yo, bueno, frente a esto, las 3 acusaciones son las 4, porque también dice que los libros están en cautela y eso no es cierto, ¿no? Y como funcionaria tú no tienes que... No tengo ninguna notificación al respecto. O sea, yo no tengo notificación de que haya nada en ningún procedimiento, ni ahora ni nunca he tenido ninguna notificación en los 30 años que llevo como editora y como autora, ¿no? Pero bueno, me voy a reservar el derecho a actuar legalmente. Ya he pedido a un abogado que lleve el caso, porque la verdad es que yo quisiera, frente al reto que es el FONCA, pues dedicarme de tiempo completo, ¿no? Gracias por contestarnos esto y quiero comentarles que hay varios encuentros, ya para cerrar esta parte, Adriana, que sería interesante, yo creo que nuestro público acudiera a la página del FONCA para que vean las convocatorias. Es muy probable que conozcan a alguien o que ustedes mismos estén esperando la apertura de alguna de ellas, y también, por ejemplo, el encuentro de creadores al cual puede asistir el público y conocer, porque yo creo que es una parte muy interesante y la verdad muy bella, ver qué están haciendo los nuevos creadores, cuáles son sus propuestas, y esto lo podemos encontrar en la página, ¿verdad? Sí, mira, el 28 y 29 está previsto en Los Pinos, en el Lunario, en el Arzobispado. Lo vamos a repartir en el Conjunto Cultural del Bosque,
Vamos a repartir el encuentro, va a ser por primera vez en México, siempre se ha hecho fuera. Yo creo que eso puede dar una pauta y el poder medir qué se está creando, qué se está haciendo, ¿no? El FONCA ha apoyado a lo largo de su historia más de 120,000 proyectos, ¿no? Entonces, creo que es la muestra de lo que se está haciendo ahora, que te permite tomar el pulso de lo que está pasando en el país. Y bueno, pues seguiremos trabajando por la transparencia, por la inclusión, por la calidad en la creación. No esperamos grandes transformaciones, más bien esperamos poder mejorar las cosas que funcionan, ¿no? Adriana Koncevic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Rafa Güemansin, vamos con ustedes. Gracias, Laura. Gracias. Felicidades, Adriana, y enhorabuena por esta nueva encomienda. Y estaremos muy al pendiente, por supuesto, de lo que suceda más adelante en el FONCA y con las convocatorias. Y bien, y continuamos. Antes de hacer una pausa, queremos recordarles que al terminar la emisión de Noticias 22, hoy tenemos una cita con Javier Aranda Luna. Él estará conversando con la escritora Gabriela Jauregui en torno a temas como la violencia de género, la condición de la mujer en nuestro país. No se lo pierdan, terminando Noticias 22. Y cuando estamos hablando de violencia de género, bueno, estamos hablando de un país, lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero pareciera que esto no llega a ningún lado, no llega a ningún territorio, parece que estamos frente a oídos sordos. En este país se mataban a 7 mujeres por año hace un año, o hace año y medio más o menos. Poco a poco se ha ido subiendo este número hasta llegar a la actualidad, en donde en este 2019 descubrimos que estábamos con 10 mujeres asesinadas al día en nuestro país. Ese es el promedio. Bueno, pues hoy tenemos la noticia de que ya pasamos por puntos porcentuales ese número 10. Así que es importantísimo hablar de violencia y de violencia de las mujeres en nuestro país. Vamos a una pausa. La exitosa escritora Camilla Läckberg, directamente desde Suecia, regresa a la escena literaria para adentrarse en los sombríos caminos del suspenso y la intriga. Conocida por su serie de crímenes en Fjällbacka, Camilla Läckberg ha vendido más de 23 millones de libros y sus novelas se han traducido a 60 idiomas. Es la autora contemporánea más conocida de las letras suecas. Su más reciente libro, La jaula de oro, abandona la saga de Fjällbacka para sumergirse en el suspense psicológico con una nueva protagonista, Faye. Women are supposed to be gentle, loving, caring, forgiving, loyal, patient. Those are all qualities that we attribute to a good woman. Faye is probably not a good woman according to those standards because she behaves like a man. I actually started working on the character and working on the story a few years ago, about 3 years ago. So it was before the Me Too movement. And when Me Too happened then in so many places around the world, Sweden as well, I was a bit amazed. I was like, this is exactly what I'm talking about in this book. And that was an absolutely beautiful moment for me. Se trata de una historia oscura de traición, venganza, reivindicación del papel de la mujer y poder. Humans' history, we've always been very obsessed by the symbols of power. I mean, that's why Versailles Castle was built, for example. So we've always had these symbols. And now with social media today, the symbols that are important for us are symbols like Chanel and Rolex and driving a Mercedes-Benz or BMW. And that's the castles we're building today. And what I often think that we're doing is that we're able to put up a facade. With the help of these things, we put up a happy facade on Instagram, on Facebook. We're hiding a lot of unhappiness behind the brands that we buy and the facade that we put up on social media. Social media has actually given us like a shop window where we can display our happiness to other people and we can hide in the background. Para los seguidores de la saga de Erika y Patrick, también hay buenas noticias. La autora los retomará más adelante. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.
Bueno, ahí tienen ustedes Camilla Läckberg, o mejor dicho, en sueco debería pronunciarse algo así como Läckberg. Es una de las representantes importantes de su generación de la literatura de los países nórdicos. Todavía falta para que tengamos la visita de los países nórdicos como invitados de honor en la Feria del Libro de Guadalajara, y lo digo porque son regiones en donde verdaderamente desde hace mucho tiempo se encuentra una literatura vibrante y con una identidad local. Por supuesto que tiene perfiles cada uno de los países, pero en su representación en totalidad hay cosas muy, muy interesantes en esa literatura que lamentablemente la mayor parte de las traducciones se hacen en España. Todavía tenemos un adeudo, como tantos otros, de traducción en México, que tiene que ver con los países nórdicos. Y bueno, Laura, nos ha tocado en otras ocasiones recibir ahí a cuentagotas algunos autores que son traducidos en la Feria del Libro de Guadalajara de manera especial, y es verdaderamente impresionante lo que podemos encontrar en las letras nórdicas. Y aunque ella es mucho más joven, pertenece a esta tradición de Stieg Larsson, de Henning Mankell, de autores policíacos que se venden mucho, que tienen sagas con su investigador, con, digamos, todos estos elementos e ingredientes de la novela negra, que ha sido muy, muy atractivo en todo el mundo. Así es, hay un libro maravilloso que si pueden encontrarlo sobre cuentos, se llama El lado oscuro de Suecia, y es una recopilación de cuento policíaco sueco que es verdaderamente maravillosa. Bueno, y ahora vamos a otros asuntos. Abran muy, muy bien los ojos. Lo que sigue seguro que les va a llamar la atención. En febrero del próximo año llegará a la Ciudad de México la experiencia multimedia que promete adentrarnos como nunca antes en el mundo pictórico de Vincent Van Gogh. En la explanada del Monumento a la Madre se instalará a lo largo de 6 meses una carpa monumental en donde el público podrá sumergirse en la obra de Van Gogh. Este montaje es gracias a la utilización de 3.000 imágenes en movimiento, luz y música. Van Gogh Alive se ha presentado en 52 ciudades del mundo, acaban de inaugurar en Valencia, ahora inauguran en Canadá y bueno, en el futuro, en unos 6 meses aquí en México, el 20 de febrero. Es una experiencia sensorial, 360 completamente. Sí tiene costo de recuperación, no lo podemos hacer gratuito, no porque no podamos, porque estamos aliados con una firma australiana que tiene inversión en México, que viene a traer este gran proyecto que se llama Van Gogh Alive. Es una productora muy importante con la que estamos trabajando y lo que queremos es traerle esto a los mexicanos y que haya una cuota de recuperación. El espectáculo será posible gracias a la utilización de la tecnología Sensory 4TM, la cual permite ver a detalle la obra del artista neerlandés. En muros, pisos y columnas se podrá apreciar los colores y formas de piezas como La Noche Estrellada, Trigal con Cuervos, La Habitación de Arlés y por supuesto Los Girasoles. Noticias 22, Alberto Aranda. Una experiencia inmersiva que hay que disfrutar cuanto antes. Y en el Foro Lucerna se presenta todos los martes la puesta en escena La Madriguera, la historia de un joven matrimonio que intenta sobreponerse a la pérdida de su hijo. La Madriguera ofrece temporada en el Foro Lucerna. La Madriguera es una obra muy bien escrita por un muy buen dramaturgo norteamericano, David Lindsay Abair. Esta obra se ganó un Pulitzer. Este autor lo que escribe son piezas teatrales. Estas tienen una estructura muy, muy precisa, que es que a la cotidianidad de las personas, él les manda un acontecimiento extraordinario, que puede ser una tragedia, puede ser algo que realmente cambia el ritmo de las vidas de todas las personas involucradas en la dimensión dramática. Entonces sí lo conoces. Sí lo conozco, pero espera, déjame terminar. Con comedia, amor y esperanza, el texto explora la relación que tenemos los seres humanos con la muerte. Nos muestra cómo es posible seguir aún después de que los peores miedos sucedan. Los actores en las piezas pues tienen que tener una sinceridad muy grande con sus emociones, tienen que extrovertirlas hasta cierto punto, no ir más allá y exacerbarlas, tienen que reaccionar como en la vida cotidiana, en la vida real, por eso es un tono serio, es lo que te sucede, tienes que reaccionar igual y manifestarlo igual. Me preocupas, no te preocupes por mí, la que terminó en el piso fue ella. Golpeaste a una mujer. Ganadora del Pulitzer por Mejor Drama en 2007,
y multinominada a los premios Tony de Broadway, La Madriguera es un poderoso texto que narra un trágico episodio en la vida de una pareja joven. Dijiste que le ibas a bajar. ¿Por qué siempre tienes que abordarte? Melissa, ya no puedes estar haciendo estas cosas, ya no estás en edad. Este lado oscuro que estoy platicando no es oscuro todo el tiempo, porque el autor es sumamente luminoso, porque dentro de todo esto hay una hilaridad tremenda, porque hay de pronto contrastes, torpezas que causan muchísima risa. ¿Conoces a estas personas? La Madriguera cuenta con la escenografía de Javier Ángeles, iluminación de Víctor Zapatero y la dirección del joven José San Pedro. ¿Qué hiciste? Estamos aquí todos los martes a las 8:30 de la noche, es en Lucerna 64, esquina con Milán. Es muy fácil llegar aquí y se van a divertir, van a aprender cosas de la vida. Es una especie de aventura espiritual la que ustedes van a tener aquí y la van a pasar muy bien. Todos los martes hasta el 17 de septiembre. Ay, Dios. Vamos a reflexionar mucho sobre cómo tomamos la vida y las cosas de repente que damos por hecho que siempre van a estar y eso no sucede. No, pero no como te lo estás imaginando. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22. Bueno, pues ahí tienen propuesta de teatro para ir estos días. Y lo habíamos anticipado el fin de semana, se cumplió el centenario de uno de los grandes músicos y compositores de todos los tiempos y de todo el planeta, podríamos decir, el maestro Benny Moré. Así es, vamos a ver este trabajo que ha hecho nuestro compañero Sergio Verdugo. El apellido Moré proviene de Tar Ramón Gundo Moré, esclavo del conde Moré y abuelo del Beni, quien fuera el primer rey Congo en Santa Isabel de las Lajas. Ahora, uno se explica que el linaje y el mote de príncipe del mambo no fue casual. Su origen es de realeza africana. Nadie como el bárbaro del ritmo para cantar un afro, bailar rumba y bembé. Pero, ¿cómo fue Benny Moré? Creaba canciones con líneas melódicas extraordinarias, el hombre que le sugería el arreglo a sus músicos tarareándole la canción o lo que él pensaba del arreglo. Él no pasó escuela, él aprendió las cosas autodidactamente y cantaba con el corazón. Benny Moré siempre ha sido el más grande de nuestros cantores, de nuestros cantantes, un hombre que como Mara es Cuba. Por algo le pusieron el bárbaro del ritmo, ¿verdad? Porque además tenía mucho ritmo y tenía una voz increíble que nadie ha podido igualar. Oh, pues sí, qué ritmazo, Personajazo. qué ritmazo. Y los arreglos, porque además estamos hablando de una época en donde todos estos arreglos se convirtieron en sello distintivo de la forma en la que se concebía la música en esa época y hoy los escuchamos y es un punto de referencia definitivo. Y además el reto, ya lo decíamos, no solo de tocar de oído, sino de componer. Sí, de arreglar. Oído, de arreglar de de oído. arreglar de ollita. Benny Moré a 100 años de su natalicio. Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más en Noticias 22. Es lunes de reporteros. Y esta noche hablamos de la relación Estado-Iglesia a propósito de los reportajes especiales que ha llevado a cabo Alberto Aranda, que ya está ahí con Güemancio Rodríguez. Adelante, jóvenes.
Bien, continuamos acá y muchas gracias por lo de jóvenes. Estamos aquí con Saquemos Alberto el INE. Sí. A ver quién es más joven. Seguimos siendo chavos. ¿Verdad? Sí, chavorrucos a lo mejor. Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿cuál es la pertinencia o la importancia de hablar de laicidad en este momento en el que pareciera que lo damos por hecho? Mira, el tema se ha estado manejando en los medios de comunicación recientemente por todo lo que está ocurriendo, pero es un tema que sí, cada sexenio sale. Este es el propósito de los reportajes, demostrar que es un tema que ha estado siempre constante. Pero primero tenemos que partir de algo. La Constitución es muy clara en estas cuestiones. El artículo 24 señala, constitucional, que podemos profesar la religión que más nos acomode. El artículo 130 es muy específico y dice que precisamente los ministros de culto pueden votar, pero no ser votados, ¿no? Y les prohíbe precisamente también hacer cualquier propaganda a favor o en contra de un partido político. Vamos a ver precisamente en el primer reportaje cómo es que ha sido la relación iglesias-Estado. Iglesia-Estado. Bueno, primero, cuando estamos hablando de la laicidad, quiere decir que estamos frente a un Estado no confesional, lo que significa que es la conformación del Estado moderno como hoy lo concebimos, ¿no? Exactamente, la separación, ¿no? Que hay una separación iglesia-Estado. A ver, vamos a ver. En las decisiones de Estado, ¿sí? Las leyes salinistas en materia de reforma iglesia-Estado lo que permitieron fueron a los actores religiosos tener esta personalidad jurídica. Pero con esta apertura hubo determinados actores, sobre todo algunas minorías religiosas, que fueron empezando a construir un tipo de capital religioso y que fueron cada sexenio buscando mayor participación al interior, no solamente de los gobiernos, sino al interior incluso de las cámaras, de algunos representantes partidistas, etcétera, ¿no? Y creo que algo que marcó mucho la ruptura en esto fue el sexenio foxista, sobre todo cuando Fox empezó a utilizar una serie de elementos religiosos ya como parte de una estrategia política para legitimar su campaña. Esto rompió un poco esta tradición laica que se había mantenido en algunos gobiernos priistas, ¿no? Después, quien de alguna manera también empezó a tener estos coqueteos con diversas iglesias, desde luego Felipe Calderón, que se empezó a aliar con algunos grupos evangélicos y que incluso mucha de la política social o parte de esta política social estuvo dirigida con base en unos preceptos religiosos, ¿no? Y me parece que con el gobierno ya propiamente de Peña Nieto sí hay unos intereses ahí. Prueba de ello es que vino el Papa Francisco y empezó a hablar de algunos temas importantes, pero que también hubo un recibimiento un poco más abierto, ¿no? Después creo que lo que marcó sí hay una ruptura fue la ley a favor de los matrimonios igualitarios y entonces a partir de ahí fue como una coyuntura que ha marcado hasta el momento el interés de determinados grupos religiosos por meterse en la participación política, por meterse en la incidencia pública, justamente pensando, estos grupos religiosos, que ese tipo de prácticas políticas o este tipo de leyes políticas pues representan como una estrategia del mal para poder incursionar en la sociedad. Las iglesias son muy hábiles. Ellos se entran donde ven que se les da cabida, donde ven que se les da espacio. Entonces, esto ha variado según los distintos gobernantes, según también sus preferencias por las distintas iglesias. Como mencioné, en los gobiernos del PAN, la preferencia era hacia la Iglesia Católica. Ahora, en este momento, Andrés López Obrador claramente ha dado preferencia a ciertos sectores de las iglesias evangélicas, curiosamente los sectores más conservadores. Algo que vemos, por un lado, es que hay divisiones entre estas mismas agrupaciones, entre las iglesias. No forman un frente común. Se ha visto claramente que el hecho de que López Obrador esté apoyándose tanto en iglesias evangélicas conservadoras
ha logrado crear un distanciamiento con la Iglesia Católica, que estaba más acostumbrada a ser el interlocutor principal, ¿no? Y ellos han señalado que van a mantener una posición crítica al respecto, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde esto se va a mantener durante 5 años? Es lo que es difícil de prever, ¿no? Paradójicamente, la Iglesia Católica ahora está buscando que se respete el Estado laico, ¿no? Justamente cuando mucho tiempo ella era la partícipe a que se violara el Estado laico, ¿no? También paradójicamente, muchas iglesias evangélicas, muchos liderazgos evangélicos han ido participando de estas iniciativas y las han visto con buenos ojos, ¿no? Porque en la visión de este mundo religioso ponderan una mirada en la cual tienen que redimir la política, ¿no? Tienen que hacer algo porque este país se está hundiendo, ¿no? Sin embargo, sin duda hay un riesgo en eso, ¿no? Y justamente el riesgo es que se pondere estas visiones como únicas, ¿no? Bueno, cuando escucho esto, Alberto, esta primera parte de tu reportaje, recuerdo, por ejemplo, algunas de las imágenes del archivo toscano que tiene la Filmoteca de la UNAM hace 100 años, justamente hace 100 años, mientras que se estaba terminando algunos momentos en el proceso revolucionario y estaba sembrándose el germen de lo que sería después la Revolución Cristera. En el estado de Tabasco había un gobernante laico y entonces la gente lo que hizo fue empezar a quemar muchas de las imágenes de las iglesias para hacer como una protesta para separar el poder del Estado frente al poder religioso. Sí, en ese aspecto hay una novela muy interesante de Alfredo Núñez Lanz que aborda precisamente esa cuestión, y Tabasco es un estado muy interesante que ha hecho pues frente o ha tenido una relación muy particular con estas cuestiones del Estado e Iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que veíamos, esto es que no es nuevo, o sea, siempre en todas las administraciones se ha dado un acercamiento con las iglesias, porque recordemos que no solamente existen 2, 3, 4, hay un registro de 10,000 iglesias en México ante la Secretaría de Gobernación, y todas ellas tienen derechos y obligaciones, ¿no? Al igual que todos nosotros, ¿no? De acuerdo a la Constitución, ¿no? Vamos a ver, si quieres, la siguiente parte de este reportaje precisamente habla del estado actual de este acercamiento entre las iglesias y el Estado. Vamos a verlo, porque además hay una cosa interesante. En el estado de Jalisco, no en una, sino en varias administraciones, con dinero público se han financiado también la construcción de nuevas iglesias, ¿no? Vamos a ver. Quien está detrás de fondo, y también hay que decirlo muy claro, en esta intención de la participación de la iglesia evangélica o de algunas iglesias evangélicas, es el denominado autorrepresentante de los evangélicos, Arturo Farela. Este primer escenario creo que lo vimos, la complejidad vimos a partir de la iniciativa de poder tener acceso a medios de comunicación, que las iglesias tuvieran accesos de medios de comunicación, ¿no? Eso es peligroso en el sentido de que se puede ponderar una visión política vinculada a lo religioso. Si logran que se cambie la ley de radio y televisión para poder tener acceso a ellos, no se van a quedar conformes con eso, van a ir con más y por más cosas, ¿no? Aunado esto, Confraternice puede ser como una especie de cabeza de algún grupo que se quiera ir sumando, ¿no? Y que se van a ir sumando poco a poco, ¿no? Sobre todo grupos pentecostales y con esta visión que tienen de redimir la política. Muchas veces los sistemas morales de las personas sí están basados en elementos religiosos, en elementos vinculados a una noción de lo que es el bien y el mal, porque al final eso es lo que implica un sistema moral, ¿no? Los intentos de formar un sistema moral cívico han tenido suerte desigual o de plano no afortunada, ¿no? Porque es difícil crear esta noción de lo que es bueno y malo, lo que es ético y no es ético.
Lo que sí el Estado puede poner es lo que es legal y lo que es ilegal. El Estado debe de vigilar que se cumplen las leyes. Un elemento que es cuestionable, que es lo problemático, es hasta dónde esto afecta a la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Estado-Iglesias, ¿no? Hasta dónde el Estado puede mantener la separación de todo aspecto religioso de su quehacer, que es un elemento importante, porque eso ha permitido crear tolerancia, ha permitido difundir la libertad de creencia, la libertad de religión. Y cuando se le dan preferencias a ciertas iglesias, sea la iglesia católica, sea iglesias evangélicas conservadoras, este trato, esta separación de Estado e Iglesia, pues se pone en duda, se pone en cuestionamiento, ¿no? Por una parte, las iglesias esperan, esta tan mencionada concesión de los medios, apoyo financiero, que no tendría que ser directamente recibir apoyo monetario, sino a través del pago de impuestos o de la suspensión de ciertos pagos cuando se hacen tareas sociales. O sea, hay varios elementos que podrían llegar a dar, ¿no? Y el Estado, eso es interesante, quizá más que el Estado tendríamos que hablar de administraciones, ¿no? De gobiernos específicos. Los gobiernos siempre han buscado a las iglesias para obtener ciertos fines, con mucha frecuencia electorales. Como hemos visto, pues la relación iglesia-estado pues no es algo nuevo de estos meses. Ahora vamos a ver precisamente lo que es la relación iglesia-estado, pero en otras latitudes, donde precisamente también tiene una gran importancia en las decisiones de Estado. Cada vez se da una situación en la cual no hay una iglesia que es exclusiva dentro de los creyentes del país, sino que cada vez hay una mayor diversidad. En México, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Europa, en México y en general en América Latina no ha crecido tanto el nivel de la increencia, el nivel del ateísmo no se ha dado tanto en América Latina. Por ejemplo, en Europa las iglesias sí se han estado vaciando. En Estados Unidos, que es pues, uno de los países más avanzados, pues la religión sigue siendo muy importante. Y allí inclusive en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Se jura sobre la Biblia y todavía se espera que los presidentes sean creyentes. Lo que hemos visto pues es una ola fundamentalista que lo que trata de hacer en la política de Trump también es respaldar sus iniciativas. Por ejemplo, cuando se niega los derechos humanos a los migrantes, ¿no? Ahí tiene el respaldo de este tipo de iglesias, ¿no? Por ejemplo, cuando se limita una política social en materia de derechos sexuales y reproductivos, también están estas iglesias, estas visiones, ¿no? En América Latina es el escenario muy complejo y más complicado, pero también a lo que ha apuntado es una relación no grata, una relación peligrosa y que se ha visto tal vez más latente con el gobierno de Bolsonaro, donde el empuje de los evangélicos y de un tipo de evangélicos le permitió obtener ganar la elección, ¿no? Y que se ve reflejado también en una política social, ¿no? En una política dirigida más hacia la extrema derecha que hacia la apertura de los grupos o hacia los derechos de los grupos minoritarios, ¿no? Desde luego los casos más
más fuertes en este sentido pueden ser los de Guatemala. En su gobierno de Ríos Montt, por ejemplo, estuvo respaldado por muchas iglesias evangélicas que justificaron incluso hasta teológicamente una guerra contra los grupos indígenas, un exterminio contra formas de visión que no se respaldaban con una visión mayoritariamente religiosa cristiana. Un Estado laico no quiere decir que no haya derecho de culto, no quiere decir que el presidente o la presidenta que esté en turno sean ateos, no profesen alguna fe, creer, exactamente. Sino de lo que se trata es que sus ideas no sean impuestas a las personas que no profesan sus mismas conductas morales, dado que el Estado, si bien tiene ciertos elementos para hablar de una moral estatal, lo que requiere son leyes para establecer un vínculo de equidad frente a cualquier tipo de ciudadano. Sin Como lo mencionaba sexo. Laura, ahorita que nos veamos al aire, precisamente el Estado tiene que ver por todos, no nada más por un grupo de personas, ¿no? Sino por toda una sociedad con base en bienes en general, ¿no? Ahora, si estamos hablando de sociedades un poco más con una participación ciudadana mucho más potente, pienso un poco en la televisión de Reino Unido. BBC tiene como parte de su consejo a una representación de todos los grupos religiosos, organizaciones civiles en el consejo. Sí, pero estamos hablando de sociedades más maduras, participativas, democráticamente, ¿no? Tienen otra formación. ¿No? Nos falta mucho camino por recorrer. Y educación tiene que ver, ¿no? También, Alberto. En educación tiene que ver muchísimo. No es tampoco gratuito que estamos hablando de muchas zonas del país en donde los procesos educativos son muy pobres y en donde también hay crisis económica, en donde la religión tiene mayor presencia. Incluso culturales, como mencionaba Laura, muchas iglesias pues no ven por los derechos de la mujer, ¿no? Con los derechos reproductivos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a estos cambios, a estas propuestas. Bien, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Si no nos olvidemos también de cómo ha sido la iglesia o las iglesias, las distintas religiones, en muchas ocasiones un medio para someter y para imponer ideas y para conquistar. También por ahí va esto que comentas bien, señalas, Guamasi, la educación es fundamental para entender por qué es necesaria esta división o hasta qué punto debe llegar una y el Estado debe regularla también. Así es. En teoría, la moral no utiliza la violencia para imponer una idea. ¿No? En teoría. Y la mayoría de las guerras, sobre todo de siglos pasados, fueron en nombre de un dios. Ahí está pues la reflexión. Bueno, pues muy buen tema y qué bien que Alberto lo ha traído de nuevo a la mesa, porque como decía al principio, no es un asunto que se supere, que se deje atrás, es algo a lo que hay que volver, hay que analizar permanentemente, sobre todo en este momento que hay un cambio de régimen. Vamos a despedirnos y lo vamos a hacer como es costumbre, con música, dando vuelta a la hoja. A 101 años de su natalicio recordamos al afamado director y compositor de orquesta Leonard Bernstein. Y esto, bueno, pues que le dio fama, no sé si es lo que vamos a escuchar, Rafa, que es un fragmento de West Side Story, que pues es la Norteamérica profunda. Y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Muchas gracias. It all began tonight. I saw you